de memoria. El día de hoy tenemos invitados especiales que nos van a hablar sobre lo que desde el equipo que conformamos, el equipo de trabajo del sitio de memoria Antigua Cárcel de Mujeres, es uno de los programas, si no el más icónico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El programa de educación superior para centros de reinserción social, el PESE. En palabras más coloquiales, la universidad dentro de la cárcel. Este es un programa fundamental porque si, como vimos ayer, hubo una lucha muy importante por llevar la educación media superior y posteriormente superior a quienes históricamente habían estado excluidos de la educación. Ahora imaginen lo difícil que es poder continuar estudios estando privados de la libertad. Es todavía mucho más complicado poder tener acceso a la educación. Por eso el PESER y la universidad son, si no los primeros, sí pioneros en la forma en que han llevado este programa de educación superior a los diferentes recursorios. El día de hoy nos acompaña la maestra Nuria Rosana Ramírez, el doctor Ariosco Mora Gutiérrez, la maestra Alejandra Díaz Esparza y algunos de los compañeros que forman parte fundamental de este programa porque ellos son egresados y egresadas del programa PESE. ¿Sí? Este programa y iniciaríamos con la maestra Nuria Rosana Ramírez Solano. Ella es etnóloga y maestra en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la línea de estudios de género y política y de antropología del poder. Actualmente es candidata a doctora con la investigación Estrategias de despojo y apropiación de territorios comunitarios para proyectos público-empresariales en una comunidad indígena del Estado de México. Entre 2016 y 2018 realizó investigación y trabajo de campo en el ámbito penitenciario en la Ciudad de México en los temas de vida cotidiana, violencia y género. Ha trabajado como asesora y consultora con organizaciones de la sociedad civil, como tallerista en temas de género, feminismo y violencia, como perito independiente en antropología social e imparte clases como profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y aquí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha sido organizadora, moderadora y ponente en seminarios, coloquios, conferencias y encuentros académicos nacionales e internacionales, varios de ellos enfocados a los estudios de la prisión, y ha realizado arbitraje de producción académica como dictaminadora y comentarista. Cuenta con un diplomado en peritajes sociales en temas de feminicidio con perspectiva feminista, otro más en violencia feminicida, debida diligencia y peritaje sociocultural, un curso en formación de peritaje sociocultural, un seminario y taller en cartografías autoetnográficas y territorios, y se ha formado en temas como comunicación sobre derechos sexuales y reproductivos y aborto, además de otras líneas de investigación metodológica, cualitativa e investigación sobre peritaje antropológico, feminismo, antropología urbana, antropología del poder, prisiones, violencia, despojo territorial, control social y procesos de secularización. Maestra Nuria, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Espero que se sienta cómoda aquí en Casa Libertad y le doy la palabra para que nos platique sobre su trabajo. Buen día. Hola, buen día. Gracias a quienes están aquí hoy en esta jornada, en este
segundo día. Gracias por la escucha, espero que también haya espacio para construir diálogo en torno a lo que yo quiero compartir en esta tarde. También agradezco la invitación a quienes están organizando estas actividades y bueno, he preparado una presentación que se titula La dimensión histórica, política y social de la prisión, una perspectiva crítica. Primero quisiera empezar por presentarme más allá de lo que ya el compañero dijo en relación con mi trabajo académico e investigativo, pues para mí es importante decir desde dónde hablo. Si bien realicé una investigación de posgrado en relación con la cárcel, en realidad no fue un interés académico el que me llevó a la cárcel. Antes de eso, yo estuve justamente detenida, siendo menor de edad, como participante en un movimiento estudiantil en el año 2000. Ese fue mi primer encuentro directo con los espacios de prisión y a partir de ahí pues tuve muchos otros como visitante de personas que también estuvieron encarceladas por motivos políticos en diferentes reclusorios de la Ciudad de México. Entonces, en total, pues he pasado varios años dentro de las prisiones, siempre como visitante, y a pesar de haber realizado una investigación, pues opté por entrar como visitante y no como investigadora. Esto pues tiene que ver con una posición sí metodológica, es decir, lo que puedo conocer de la cárcel como visitante y lo que puedo conocer de ella como investigadora, qué espacios, en qué horarios, cuál es la percepción de la institución respecto a mí, pero también pues como parte de una posición política. Entonces, bueno, eso es importante. Fue este encuentro con la cárcel de manera directa lo que me llevó a generar pues curiosidad por conocer y analizar estos espacios y sus dinámicas. Y bueno, es desde ahí, desde donde yo vengo a plantear hoy algunos elementos que me parecen importantes. Y lo primero que quisiera decir es que la cárcel no es un espacio desconectado del resto de las instituciones sociales, no es un espacio desconectado de quienes hoy nos encontramos aquí. Y entonces hacia ahí apunta lo que quiero decirles a continuación. Bueno, y nada más mencionar, les decía que la primera vez que me encontré con en un espacio carcelario fue en el año 2000 y yo estuve visitando hasta 2018. Entonces, mucho del análisis que pude elaborar en torno a estos espacios tiene que ver con este periodo de tiempo, 2000 a 2018, y principalmente en cárceles para varones en la Ciudad de México, aunque también he ingresado a cárceles para mujeres. Y bueno, como ustedes ya pudieron escuchar, yo soy antropóloga y a mí me parece que mi disciplina tiene mucho que decir en torno a la prisión, pero no solo a la prisión, sino también al sistema penal, porque a veces pareciera que la cárcel existe sola por sí misma, se presenta como desconectada de cualquier otra instancia y entonces hay otras instituciones que quedan invisibilizadas. Si hablo del sistema penal, pues hablo en un sentido amplio, desde los espacios legislativos, donde se generan leyes, también de los espacios donde se tipifican delitos, y por supuesto hablo también de la policía, es decir, de todas esas otras instituciones que están antes de la cárcel. Y hacia ahí también me gustaría apuntar, hacia cómo pues la antropología nos permite darle un contenido histórico, comprender de manera profunda de dónde vienen instancias como esta de la que hoy les voy a hablar, pero que les digo, no voy a hablar de la cárcel por sí sola, sino también en conexión con estos otros espacios que la hacen posible finalmente y que también justifican la necesidad de su existencia. Entonces trataré todo el tiempo de hacer este ejercicio en el que ustedes puedan pensar desde su cotidianidad, desde su historia personal, de sus experiencias más próximas, cómo es que se vinculan o no con la cárcel y con todo este sistema más amplio del que forma parte. Bueno,
Y les decía, lo que me parece que es interesante de la antropología es que nos va a permitir entender por qué existe la cárcel, dejar de verla como ese ente que está ahí eterno, que ya nos acostumbramos a vivir con ella y que pues posiblemente no nos preguntamos cómo es que surgió, en qué momento, con qué intereses, cuáles fueron sus objetivos. Y ahora me gustaría continuar narrando brevemente un recuerdo que tengo muy presente de hace pues muchos años, no sé, tal vez era 2012. Yo trabajaba cerca de San Fernando, que es un centro para menores, para varones menores de edad, un centro de reclusión, y iba en el transporte público cuando un niño le pregunta a su mamá que qué era ese lugar. El niño ve que hay torres, que hay bardas muy altas, pues le llama la atención el espacio, la estructura, y entonces la mamá le dice, ese es el lugar a donde llevan a los niños que se portan mal. Y me parece muy interesante como punto de partida justamente para pensar qué es la cárcel. Entonces voy a hablar de varias dimensiones, como ya mencioné en el título, que constituyen a los espacios carcelarios. Y bueno, primero, para hablar de la dimensión histórica, que también se junta con la dimensión política de la prisión, les decía, tal vez hoy en muchos lugares del planeta se nos hace que la cárcel es un espacio que damos por hecho, que nos es pues familiar de cierta manera, parece incluso como el Estado mismo, como el capitalismo, que siempre han existido, que siempre han estado ahí. A lo mejor no nos preguntamos cómo es que se originaron o desde cuándo es que existen. Pero lo que sabemos, gracias a disciplinas como la mía, es que hoy mismo, en este mismo momento, en otros lugares del planeta hay sociedades que carecen de prisiones, que no resuelven sus conflictos de la misma manera que aquí. Hay sociedades donde pues la dinámica no está centrada en el castigo para resolver los problemas, y eso pareciera impensable, ¿no? Pareciera a lo mejor lejano y pareciera también imposible. Muchas veces se cuestiona, pues es que ¿qué haríamos sin la cárcel? Y entonces aparece justo como el Estado, como ese espacio que nos garantiza la seguridad y el orden. Y bueno, pues acá van a estar seguramente personas que también conocen muy bien la cárcel y que nos pueden seguramente dar elementos que nos ayuden a entender cómo el problema de qué hacemos con los conflictos sociales, cómo los resolvemos, es complejo. Y de qué tan efectivo y para qué es efectivo el funcionamiento de estos espacios, pues también es complejo. Entonces, bueno, en realidad el encierro punitivo, es decir, el encierro como forma de castigo, aquí en México y en América Latina, hasta mediados del siglo XIX era bastante secundario, no era importante, no existían muchos espacios con este fin, y los espacios que sí había pues eran usados nada más como sitios de paso. Había una diversidad amplia de castigos, no es que no existieran formas de castigo, ¿no? La idea de lo punitivo pues ya es un poco más antigua, tiene tiempo, que es central en nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, bueno, este modelo viene de algunos países europeos y de Estados Unidos, y de hecho surgen varios tipos de prisiones, cada una con ideas centradas en diferentes elementos. Algunas centradas, por ejemplo, en el silencio y en esta idea de la reflexión moral, el aislamiento, en tanto que en otras se privilegiaba el tema del trabajo, la productividad. ¿Y a quiénes se encerraba? Bueno, eso también es interesante pensarlo en función del presente, es decir, ha cambiado a quienes se encerraba antes, hace 2 siglos, y a quienes se encierra ahora. Bueno, pues estos espacios en esos países que les cuento servían para encerrar a todas aquellas personas que se consideraban diferentes, pero también amenazantes. La diferencia siempre ha resultado un tanto amenazante para los sistemas hegemónicos. Y entonces, pues ahí en estos espacios, que les digo, pues al principio servían de paso,
pues llegaban personas que se consideraban improductivas, mendigos, pero también personas que tenían creencias religiosas distintas a las hegemónicas, que tenían alguna práctica que las hacía diferentes, que provenían de culturas distintas. Pero, les digo, había una amplia gama de formas de castigar. Entonces, el castigo pasaba mucho más por las multas que se pudieran imponer y que quien no las pagara, pues entonces tendría que ser asegurado, su cuerpo tendría que ser asegurado hasta que realizara el pago de esta multa. Y bueno, los castigos estaban mucho más centrados en el cuerpo, en lo que pasaba con el cuerpo. Entonces también seguramente aquí mucha gente presente sabrá que en ese momento anterior al modelo carcelario que hoy tenemos, el castigo se realizaba de manera mucho más pública. Entonces podía haber torturas, ejecuciones y muchas otras formas de castigo a las que la gente era convocada y obligada a asistir en las plazas públicas. Es un modelo distinto, el modelo soberano, en el que en manos de un sujeto estaba decidir sobre la muerte de las personas, de sus súbditos. Y bueno, pues después, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué cambia esta diversidad de castigos, donde la cárcel solo era uno más que no tenía importancia, a las condiciones que tenemos hoy, a la proliferación de los espacios de encierro carcelario? Bueno, pues pasa que el capitalismo se vuelve muy importante, que cambia también los modelos de gobierno, de control sobre los cuerpos y sobre los territorios, y que en el siglo XVIII comienza a gestarse este nuevo modelo que van a ser más tarde pues el sistema penal y las prisiones. Ahí están pasando muchas cosas. Pensemos en esa época, en finales del siglo XVIII, en inicios del siglo XIX, después viene la Revolución Industrial y vienen también grandes procesos de movilización de personas, grandes concentraciones de personas en espacios urbanos, y nuevamente esas concentraciones, esa diversidad va a aparecer como amenazante y se van a generar nuevos mecanismos para poder controlar a esas personas y para poder extraer saberes de ellas. Entonces, pues también surge toda una reflexión política y filosófica en torno al castigo. Pero bueno, hasta aquí decía, lo que existía antes también eran formas de castigar, igual que hoy, solo que eran formas distintas. Entonces, ¿qué es lo punitivo? También me gustaría aquí hacer un alto para hablar de ello. Como les decía, no todas las sociedades tienen ni han tenido cárceles, ni necesariamente formas de castigo. Entonces, en varios escritos, Michel Foucault, por ejemplo, entre otros autores y autoras, habla de la importancia de lo punitivo y cómo una cárcel no podría tener sentido en una sociedad si no fuera porque lo punitivo está enraizado en el entramado social en su conjunto. Pensemos la importancia que tiene hoy el castigo en nuestras vidas. Él dice, por ejemplo, se castiga a los niños, se castiga a los soldados, se castiga a los obreros, y entonces ahí está hablando de un modelo diferente, de un cambio de estas sociedades que él conceptualiza como soberanas a las sociedades disciplinarias, donde había un conjunto de centros donde se disciplinaba a las personas y se les confinaba a ciertos espacios, a ciertas instituciones, la propia institución familiar, la institución del ejército, la cárcel, por supuesto, y bueno, muchos otros lugares de encierro que en ese momento pues van a tomar importancia. Entonces vemos que la cárcel no llega sola, pero que pues está justificada o está puesta sobre unos pilares que son muy importantes y que sí tienen que ver mucho con nuestras vidas. Por ejemplo, el castigo, la culpa y la venganza. Entonces, va a haber todo un discurso que nos dice que los castigos que se realizaban antes en las plazas públicas pues eran inhumanos,
y que deben de modificarse por castigos que sean más proporcionales, que sean más justos. Se empiezan a generar varios tratados importantes que también intentan justificar la necesidad de la pena, es decir, de que ciertas personas que realicen ciertas conductas sufran, como esto como un mal necesario, y entonces el castigo pasa a estar de manera muy absoluta o bastante absoluta en manos del Estado. Va a haber sus excepciones, sobre todo con el castigo hacia las mujeres, por ejemplo, que todavía va a estar por mucho tiempo en manos sobre todo de la Iglesia Católica, pero el Estado va a adquirir un control importante sobre el castigo. Y bueno, el Estado, si ustedes recuerdan, pues llega con la promesa de que nos va a garantizar nuestra seguridad y de que nos va a proteger. Sin embargo, justamente por esto genera toda una justificación de por qué hay excepciones. Hay personas a las que se les deben anular sus derechos. Y bueno, ahí les decía, está conceptos como la pena, que son importantes para pensar porque también tienen que ver con nuestras vidas. Cuando a una persona se le dicta sentencia, pues se dice, ¿no? Esta persona fue encontrada culpable de determinado delito y fue condenada a una pena de 5 años, 3 meses y 9 días. Entonces, ¿por qué se usa la palabra pena y no otra? ¿Esta palabra es accesoria o es casual? Pues no. Tiene que ver justo con esto de lo punitivo que les decía, de la necesidad del castigo, de que después de discutir y de razonar en torno a qué hacer con los conflictos dentro de una sociedad como esta, pues se llegó a la conclusión de que lo que se debe hacer cuando una persona incumple eso que se llama el pacto social, pues es ser separada de la sociedad y debe pagar por aquello que hizo, por haber cometido una conducta que está tipificada como un delito, ¿no? Entonces, esa privación de la libertad conlleva en sí mismo, pues, condiciones de vida desfavorables para cualquier ser humano. El encierro mismo conlleva, pues, sufrimiento. Entonces, la pena, el sufrimiento, no es una parte que se puede evitar cuando se encierra a un ser humano, sino pues, es parte de esa decisión. Y bueno, ahí mencioné otros conceptos como el de delito o criminalidad. Hay, bueno, otras disciplinas, la sociología, algunas ramas en particular de la sociología, pero también algunas propuestas críticas de la criminología han empezado a analizar qué es esto del delito y la criminalidad desde la década de los 70 del siglo pasado. Y entonces han cuestionado esta idea que se tenía desde finales del siglo XIX, que hay sujetos pues que de por sí son malos, ¿no? Que desde que nacen está en ellos esa desviación y que la responsabilidad de sus actos es únicamente individual y que por eso se les debe de castigar. Pero lo que encontramos es que lo que se entiende por delito es una cuestión absolutamente cultural y temporal. Es decir, si revisamos un código penal de la Ciudad de México de principios del siglo XX y lo comparamos con el Código Penal actual, vamos a encontrar numerosas diferencias. Es decir, lo que se castiga, las conductas que se castigan no son las mismas y dependen del lugar y del momento. O sea, van variando en el tiempo. Entonces, por eso la idea de delito tiene una dimensión absolutamente cultural. Hoy sabemos que no es una conducta que existe en sí misma. También sabemos que no es todo el conjunto de la sociedad la que determina qué conductas se van a castigar y cuáles no. Y otra cosa que sabemos es que desde los 1857, a partir de esa fecha hacia acá, que en México se empezó a hacer cada vez un uso más extensivo de la prisión como mecanismo de castigo, los delitos, la mayoría de los delitos o la mayoría de las conductas que se castigan tienen que ver con la protección de la propiedad privada y no con la protección de la vida.
Y esto tiene que ver con lo que les decía, la cárcel surge como una necesidad del capitalismo para controlar a las personas y para extraer también saberes de ellas. Se da en ese marco, se da en ese contexto, se da también en el contexto de la expansión de un sistema de estados. Los estados pues tampoco son algo que siempre ha existido, no son una forma que los seres humanos siempre hemos adoptado para convivir o para organizarnos. Entonces, la cárcel tiene todo que ver con estos procesos, con estos grandes procesos políticos que se llevaron a cabo en un momento, y en realidad la cárcel tal como hoy la conocemos pues es un modelo bastante reciente, a pesar de que parece que siempre ha existido y que nos resulte impensable pensar que podríamos vivir en una sociedad sin cárceles. Pero bueno, eso es parte de una serie de discursos que se han construido en torno a la necesidad de la cárcel y a la peligrosidad que implicaría vivir sin ellas y sin todo este sistema penal por medio del cual las personas pueden llegar a poblar las cárceles. Como les decía, no llegan así nada más. Bueno, entonces hablaba de quiénes eran las personas que empezaron a ser aprendidas a partir de la instauración de este nuevo modelo, ¿no? en el que ya la cárcel se empieza a volver importante. También les decía que este modelo pues no surge aquí en México ni en América Latina, llega después, llega más tarde, pero evidentemente no se puede importar igualito que como se había hecho en los países centrales de Europa. Acá las condiciones, la historia de estos territorios pues era muy diferente. Los estados eran mucho más recientes también, la formación de estos estados. Y bueno, hay toda una serie de ideas, la construcción de las primeras penitenciarías tiene que ver con esta idea en torno a la modernidad y a que la construcción de estos espacios era parte de todo aquello que se requería para que estos estados pues terminaran de configurarse, terminaran de constituirse como esos espacios que pretendían ser homogéneos. Y les digo, pues este discurso de la modernidad que tiene que ver con ideas como razón, progreso y todas estas que nos dicen que todas las sociedades humanas tenemos que ir del punto A al punto B progresivamente y que ese punto B es la mejor forma en la que podemos vivir, aquello que debemos desear ser como sociedad. Entonces, bueno, a pesar de ese interés de ciertos grupos sociales por crear estos espacios que se consideraba que eran mejores y que iban a demostrar al mundo entero que ya éramos naciones bien conformadas, que ya éramos sociedades civilizadas en oposición a aquello que no lo es decir, a lo que se considera como bárbaro, como atrasado, pues se toparon con muchos obstáculos. Había dificultad para tener recursos, había dificultad para implementar estos modelos tal como se habían creado en su origen. Esta idea, por ejemplo, del panóptico, pensada en términos de ahorrar recursos económicos y de hacer espacios mucho más fáciles de controlar, ¿no? Un punto desde donde todo se puede observar y que además la gente que es observada no sabe en qué momento realmente está siendo vigilada y en qué momento no. Sin embargo, bueno, acá la cuadriculación de las sociedades nunca ha alcanzado a ser como lo es en esos países donde se generó el modelo, ¿no? Entonces tenemos una diversidad de relaciones y de situaciones que se tejen en cada contexto carcelario porque están marcados por el medio sociocultural en el que se insertan. Entonces vamos a ver que hoy, por ejemplo, no es lo mismo una pequeña cárcel en un entorno marcado por las relaciones étnicas, pensemos en alguna comunidad de Oaxaca o de Guerrero, que como son las prisiones, por ejemplo, en la Ciudad de México. El número de personas que habitan estos lugares, de dónde son las personas que laboran en ellos, todo esto construye situaciones muy diversas.
Bueno, entonces ahora ya estaba pasando a hablar de una tercera dimensión. Como recordarán, empecé a hablar de la dimensión histórica en su cruce con la dimensión política de la cárcel, pero bueno, ya habiendo hecho ese recuento de cómo es que se institucionaliza la cárcel y se expande como el modelo de castigo pues más importante y que tiene un alcance casi planetario, ahora más bien quisiera pasar en esta segunda parte a pensar qué pasa con la cárcel hoy. Y bueno, les decía, hay muchas situaciones que la hacen particular según el contexto, pero también hay elementos generales que podemos pensar para el caso de América Latina. Y también otra cuestión de importancia es cómo la cárcel, decía al principio, no está separada de lo que sucede afuera, al contrario, está altamente conectada. A pesar de que muchas veces se intenta marcar una distancia porque se piensa que es un tema feo, un tema desagradable, que no tiene nada que ver con nuestras vidas, porque justamente nos han dicho que la cárcel sirve para castigar y castiga solo a aquellas personas que, sigue habiendo esta idea, pues que son malas, que son anómalas, que son conflictivas, ¿no? Entonces se sigue viendo como un tema que tiene que ver únicamente con una responsabilidad individual de quien comete una conducta que está tipificada como delito. Y bueno, eso viene a ser un problema porque entonces, de ahí pensemos por qué desde que inició este modelo, pues ha sido un fracaso absoluto en términos del discurso que señala que está hecho, que estos espacios están hechos para reinsertar a las personas, para reintegrarlas a la sociedad. Y vemos, bueno, que hoy tenemos a nivel mundial más personas encarceladas que nunca en otro momento de la historia, ¿no? Entonces cada vez se construyen más cárceles, cada vez hay más hacinamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ha habido muchas críticas respecto a por qué si no funciona se mantiene este modelo, por qué se siguen cerrando a las personas. Y bueno, mi propuesta es que hay dos elementos que siempre han sido el objetivo central para que se expandiera el encierro. La cárcel tiene una importancia, por un lado, económica y por otro lado, de control social. Y si lo pensamos en esos términos, pues resulta que la cárcel no ha fracasado, es altamente efectiva. En la cárcel, de muchas maneras, junto con todo el sistema penal del que hablaba, se genera muchísimo dinero. Y ahí podemos mencionar una diversidad de formas en la que se generan recursos económicos. Uno, que no ha adquirido gran importancia todavía en el país, es la certificación de las prisiones, es decir, la privatización de los espacios carcelarios. Pero si pensamos en los sobornos que se pagan a la policía o en las extorsiones más bien que cometen los cuerpos policiales, en las extorsiones que comete el sistema de justicia penal, si pensamos en todos los cobros que se generan, los cobros informales, por supuesto, que se generan dentro de las cárceles, si pensamos en el sostén que hacen las visitas, que en su mayoría son mujeres, de las cárceles tanto varoniles como femeniles, pues vemos que se genera una riqueza impresionante en torno a estos espacios. Y por otro lado decía, pues también son un mecanismo de control social importante, y esto también en varios sentidos. Por un lado, pues tal como decía esta señora a su hijo, es una institución que aparece con una intención aleccionadora. Por supuesto, a nadie le gustaría que le condicionen la movilidad, a nadie le gustaría estar privado o privada de la libertad. Entonces la cárcel es un espacio que genera miedo, ¿no? Que está hecho también para eso, pero genera control de muchas otras maneras, ¿no? Que bueno, es un tema amplio de hablar, que a mí me ha generado mucho interés, pero también genera otros efectos. Sus efectos no se limitan a una persona que está encerrada, se extienden después del encierro, pero también se extienden mientras esa persona está privada de la libertad a toda su red cercana, a su familia, a sus amistades, a todos sus seres queridos. Y cuando hablaba de lo punitivo, señalaba esta importancia que tiene esta idea de que necesitamos castigar a nivel social, ¿no? Pensémoslo en términos de familia, de pareja, en términos incluso escolares, en general, ¿no? En términos
laborales también. ¿Qué pasa cuando llegamos tarde? Pues hay una sanción. Bueno, y entonces eso genera que haya también una serie de efectos. Les digo, mi fuerte no es la parte individual, es decir, no es hacer un análisis de los efectos psicológicos que produce el encierro y que se continúan después del encierro, sino más bien a nivel social, ¿no? Bueno, en muchas personas presas, pues se genera culpa, vergüenza, y alrededor de ellas, y les decía en su red más amplia, se genera también un profundo estigma. Antes incluso de que las personas lleguen a los espacios carcelarios, pues se construyen discursos criminalizadores que van a justificar después el encarcelamiento. Entonces vemos un montón de procesos sociales que se interconectan unos con otros, que pues generan profundos problemas a nivel colectivo, y pues que me parece que de ahí es importante pensar no solo las cárceles, sino también los efectos que éstas generan. Bueno, otra cuestión es que si las cárceles son producidas por una sociedad, son parte de ella, solo pueden ser pensadas a partir de los valores de esa propia sociedad, pues hay todo el tiempo una retroalimentación entre el dentro y el afuera. El dentro se parece mucho más de lo que quisiéramos pensar al afuera. Las cárceles reproducen las relaciones, las diferencias sociales que existen afuera, pero también, digamos, las nutren. Entonces hay un intercambio entre el dentro y el afuera que no necesariamente es positivo. Y bueno, hay una serie de ordenadores sociales en nuestro entorno afuera, que cuáles son, pues el género, pero también la clase social, incluso el color de piel, la etnicidad, y hay un montón de elementos que nos organizan, que nos clasifican y que también operan dentro, pero que se suman otros elementos. Es decir, ni afuera ni adentro las personas somos iguales. Entonces eso también es importante notar cómo es la experiencia de cada persona que está dentro de un espacio carcelario. Bueno, eso depende de todos estos elementos que ya mencioné, pero también depende de cómo es que ingresó, si es su primer ingreso o no, si cuenta con visitas o no, si es un hombre o una mujer, cuáles son sus prácticas sexoafectivas. Hay un montón de elementos que cruzan la experiencia de las personas encarceladas, que tienen que ver con esas desigualdades sociales que, como ya decía, están desde afuera, no inician una vez que las personas ingresan, sino que son previas. Entonces creo que el género es uno de los elementos más importantes que cruza por la experiencia de las personas privadas de libertad. Lo podemos ver en dos sentidos, no solo de las personas privadas de libertad, sino también de quienes sostienen a esas personas desde fuera. Más o menos 8 de cada 10 personas que visitan a alguien que está privado de su libertad son mujeres. Y cuando visitamos cárceles femeniles y varoniles, vemos muchísimas diferencias. Afortunadamente, creo, muchos de los varones privados de la libertad cuentan con visitas. Como decía, casi siempre son mujeres, la mayoría de las veces son sus madres o sus parejas, pero en ocasiones también pueden ser hijas o hermanas. Las visitas, en cambio, para las mujeres privadas de la libertad, pues son muchísimo menos numerosas que en el caso de los varones. Esto tiene que ver con esa construcción social del género que existe desde fuera y que se considera mucho más censurable que una mujer cometa ese tipo de conductas que ya entrecomillaba antes como consideradas delictivas, ¿no? Bueno, entonces otra cuestión que me gustaría tocar ya para ir cerrando, de esta parte de las relaciones desiguales fuera de la sociedad y que está totalmente vinculadas con el adentro, es que de pronto cuando pensamos pues que sí, la cárcel es algo que puede generar temor, también es necesario señalar que ahora que les he contado cómo es que surge la cárcel, con qué intenciones, a quiénes se encerraba y a quiénes se encierra, pues la cárcel no es un fenómeno, digamos, democrático, es decir, no es algo que le puede pasar a cualquiera, que cualquiera tiene la misma posibilidad de vivir el encarcelamiento. Y otra vez, estos ordenadores sociales van a hacer que nos acerquemos o nos alejemos de esa posibilidad, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar de origen?
cuál es nuestra condición o nuestro estatus migratorio, cuál es nuestra posición política. Un montón de elementos van a estar presentes para pues hacer que nos aproximemos o no a la posibilidad de pasar en algún momento de nuestras vidas por esta experiencia. Entonces, pues sí, es algo aleccionador, pero tiene que ver con que, a pesar de lo que dice el discurso del derecho penal, pues es desigual y sus leyes son aplicadas de forma desigual también. Y esto, pues es así desde el origen. Tampoco es una falla, sino pues al reproducir estas desigualdades, necesariamente la forma en la que se aplican las leyes es desigual. El derecho penal, les hablaba antes de los delitos, ¿no? De que no es el conjunto de la sociedad quien participa de la tipificación de esas conductas que se denominan delitos. Y bueno, pues seguramente quienes están aquí saben por experiencia propia cómo es el encuentro con este sistema penal amplio. Seguramente los varones jóvenes que viven en barrios periféricos saben que continuamente sus encuentros con la policía tienen que ver con lo que ustedes son. Hay ese proceso de discriminación que interpreta, que simboliza la forma en la que nos vestimos, nuestro color de piel, nuestra edad, nuestra apariencia, todo lo interpreta de cierta manera, ¿no? Y entonces ahí aparece la imagen de aquello que se concibe como peligroso. Hay una construcción en torno al peligro que tiene que ver con todas estas clasificaciones sociales que al final pues nos dan nuestra identidad y pues que todas estas instituciones tienen interiorizado, ¿no? Interiorizan estas ideas en torno a quién es el sujeto peligroso y cómo se ve. No sé cómo voy de tiempo. Sí, bueno, entonces, para terminar solamente eso, me gustaría hacer esta invitación a pensar la cárcel, a pensar cómo sí se relaciona con nuestras vidas, a pensar en todos los efectos que genera a desnaturalizar la existencia de la cárcel, a pensar en su origen, en sus objetivos más allá de los discursos institucionales y bueno, a pensar que también es un tema relevante para discutir y para indagar desde las ciencias sociales y desde nuestros diferentes lugares y espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. A ver, aquí el compañero y allá la compañera. Si gustas acercarte un poco al micrófono. Bienvenida, doctora, extensa y muy certera su presentación. Yo tengo una muy pequeña duda respecto al tema. Evidentemente se refiere a los que están en reclusión cuando son culpables, porque aquí faltaría un panorama diferente de que prácticamente un porcentaje muy alto de los que están presos no son necesariamente culpables. Hay muchos inocentes presos. Pero mi pregunta está encaminada en lo siguiente. Usted habla del capitalismo como en relación a las prisiones. Así lo entendí yo. Sin embargo, yo tengo una experiencia. Yo conocí a un compañero que tuvo la oportunidad de visitar las Islas Marías cuando era penal todavía, cuando funcionaba todavía como penal. Y él aseguraba que dentro del penal la comunidad era una colonia de presos donde algunos tenían esposa, hijos, su familia con ellos. Sin embargo, en ese penal no existían puertas ni ventanas. Ahí ahorita me hace reflexionar respecto al capitalismo y mi pregunta sería, ¿usted considera que una condición diferente al capitalismo como sistema social o político, inclusive económico,
pudiera hacer que esas cárceles desaparecieran, se entiende que al estar recluidos en este penal que funcionaba en las Islas Marías, era una comunidad que el que trabajaba y obtenía su bien, pero no todos tenían la misma oportunidad de tener un televisor, lo que hacía que nadie se robara el televisor del vecino, porque tenía las mismas posibilidades de obtenerlo, y si no lo obtenía porque no lo necesitaba o simplemente no lo quería. Es decir, esa sociedad que se conformaba dentro del penal, pudiéramos verla reflejada a nivel Estado. Considera que partiendo de un régimen opuesto al capitalismo pudiera llegar a ser que desapareciera la delincuencia, partiendo del hecho también de que los delitos pues son, por decirlo menos, ocurrencias, pudieran ser, ¿sí? Porque son fabricadas, son decisiones de un grupo determinado que dice este es delito y este no es delito, más allá del perjuicio de la persona de un tercero. Esa sería mi pregunta. Gracias y bienvenida nuevamente. Bueno, me parece sumamente valiosa, ¿no?, la intervención, y me parece acertada en el sentido de cómo repensar las narrativas y las prácticas en el entorno carcelario. Y tengo dos cuestiones que ahora que lo marcas, me saltaron un montón, que es esta parte, por un lado, de los sistemas y las redes de cuidado, de que las mujeres, ¿no?, justamente pues tienen un menor porcentaje de visitas, y que por supuesto esto altera absolutamente, ¿no?, en todos los rubros, salud mental, condiciones, pero supongo que también generan otras redes al interior, ¿no? Y va un poco hacia ya mi pregunta, ¿qué tipo de redes se generan entonces, ¿no?, dentro, pensando desde una perspectiva de género para las mujeres en el contexto carcelario, y cuáles son las estrategias o cuáles son las condiciones, después ya de tu investigación en extenso, que se propondrían, ¿no?, para cambiar las narrativas y prácticas en torno al espacio carcelario, más allá del género, ¿no?, más allá de que sean espacios para varones o mujeres? Y también, ¿qué pasa con la visibilidad y las condiciones hacia las mujeres trans? Gracias. Gracias por los comentarios. Más bien, no hablé de culpabilidad, porque de lo que hablaba es justo de cómo esta idea de la responsabilidad individual, que si bien existe, desdibuja el tema de la responsabilidad social o de la responsabilidad colectiva, y también, más importante todavía, desdibuja el papel que juegan las condiciones sociales estructurales en la concurrencia de las problemáticas que después pues se vinculan con la cárcel, con la tipificación de delitos, en fin. Es decir, pareciera eso, ¿no?, que nada más es un individuo que se le ocurre hacer algo, sí, pero ¿en qué condiciones vivimos en términos generales? ¿Cuáles son las situaciones que están conectadas con esas conductas que se cometen? Y mencionaba justo esta parte de la centralidad del castigo hacia las conductas que ofenden la propiedad privada y no centradas en la vida. Y lo otro es que sí, yo creo que, no es que yo crea, más bien hay, hoy les decía, otras sociedades, otros grupos humanos que no usan cárceles. Y no solo no usan cárceles, sino ahí, bueno, en la antropología es interesante conocer esto, que me parece que la diferencia fundamental de las sociedades, de los grupos humanos, y no estoy hablando de grupos humanos que viven así en otro continente lejos de aquí, no estoy hablando de culturas dentro de este mismo país. Me parece que la diferencia entre esas culturas y la nuestra es que no se está pensando en el castigo, o el acento no está puesto en el castigo. A veces sí en la corrección,
pero sobre todo en esa reflexión colectiva de en qué estamos fallando como grupo, que esta persona está cometiendo esta conducta, ¿no? Y por supuesto también se analiza qué pasa con la persona. Y hay otros mecanismos para tratar de integrar, de incorporar a la persona otra vez a los valores colectivos, pero tal vez hay una mayor sensación de cohesión, de que justamente esos valores son realmente compartidos, ¿no? En sociedades masificadas, en sociedades urbanas, pues esto adquiere una complejidad mucho mayor. Obviamente ninguno de estos otros ejemplos se puede copiar y pegar aquí a ser igualito porque no funcionaría, ¿no? Pero sí es interesante cómo todo está centrado en recobrar el equilibrio como grupo, no nada más que el individuo recobre su equilibrio, sino también que la sociedad en su conjunto lo haga, y eso es interesante, sí creo que es algo de lo que podemos aprender. Respecto a las mujeres, sí, hace poco tuve la oportunidad de compartir algo específicamente sobre las mujeres visitantes, que me parece que también hay muy poca investigación, que nos fijamos muy poco en lo que hacen ellas, porque estamos de por sí acostumbrados en todos los espacios, pues a que las mujeres realicemos los trabajos de cuidados y de sostén de la vida en general, pero realmente en la cárcel es impresionante porque pues se nota mucho la diferencia, o esto lo vi también en mi investigación, entre particularmente los varones presos que cuentan con visitas y los que no cuentan con ellas. Entonces hacen una serie de trabajos que están las mujeres pues en todos los rubros, ¿no? Desde el sostén económico, justo los cuidados, la alimentación, la parte emocional. Hay una serie hay una participación pues muy grande, es también un rol pues que requiere mucho trabajo, que es muy pesado, que es cansado y que bueno, conlleva también, como les decía, todo este estigma también para ellas, pero también efectivamente entre ellas se generan saberes y se generan redes también, se generan momentos de solidaridad. Entonces es un tema interesante también que está por ampliar la investigación. En cuanto a las narrativas, pienso que lo más importante es dejar de pensar que yo no tengo nada que ver con la cárcel y que la cárcel es algo feo, que lo que no debo de pensar y que qué horror hablar de eso, ¿no? Me acuerdo que justo una vez que estaba yo en un lugar, me presentaron con unas personas y se mencionó que yo estaba haciendo mi investigación en ese momento de maestría hace ya muchos años, y me preguntaron cuál era mi tema de investigación, y cuando yo dije que mi tema era sobre las cárceles, pues me dijeron, ay, pero ¿cómo? Y además eres mujer y qué cosa tan fea, deberías de hacer otra cosa y así, ¿no? Entonces considero que en las ciencias sociales debemos hacer algo que aporte a comprender las problemáticas sociales que vivimos, que pueda aportar algo, ¿no? Y eso, realmente la cárcel es un espejo de lo que somos como sociedad. Si nos avergüenza la cárcel, pues es porque nos avergüenza cómo vivimos y cómo nos relacionamos más allá de ella, ¿no? En todo caso deberíamos pensar, pues, qué es lo que está mal ahí, por qué nos resulta a veces tan molesto hablar de estos espacios o tan incómodo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Pues ya se planteó ahí ¿Quieres, por favor, ahí está el micrófono? ¿Sí? Buenas tardes a todos los presentes. Mi pregunta y mi plática aquí con usted es ¿por qué hoy en la actualidad hay una gama de leyes que en realidad las instituciones se olvidan cuando van a ejecutar un problema? Ellos no hacen lo que las leyes ellos mismos construyeron y castigan más por castigar, someten hombres y mujeres nomás porque hicieron algo que definitivamente no los investigan, no ven la calidad de vida que tiene cada persona.
y nada más los refunden en las cárceles sin hacer una verdadera investigación de cada persona, habiendo mucha gente en las instituciones que definitivamente prefieren estar tomando café que hacer su verdadero trabajo. Es todo, gracias. Gracias. Pues rápidamente los números justifican el presupuesto, justifican el miedo que tenemos, justifican muchas cosas. Entonces hay políticas que pues encargadas justamente de generar criminalización, y bueno, pues es lo que decía, el derecho no es igual. Entonces los que hacen las leyes pues no se las van a aplicar a ellos mismos, lamentablemente. Así creo que es difícil que funcione de otra forma. Muchas gracias. Bueno, pues ahí nos deja sobre la mesa un amplio panorama de investigación, no solamente en el campo propiamente antropológico, sino, como bien lo dice, de la política, de la economía, de la sociología, etcétera, de prácticamente todas las disciplinas sociales. Así que, pues, ahí está este campo abierto que es muy necesario. A nombre del equipo de trabajo del sitio de memoria Antigua Cárcel de Mujeres y del plantel Casa Libertad, me permito hacerte entrega de un pequeño reconocimiento. Y bueno, para acercarnos un poco más a esta problemática que ya nos planteó de una manera muy concreta y amplia la maestra Nuria, vamos a entrar ahora de lleno a lo que es el programa de educación superior en los centros de rehabilitación, de recepción, de extensión. Hay toda una polémica, bueno, tiene que ser. Y para ello tenemos entonces la participación de la maestra Cantanías y del doctor Luis Aliostro. Le daría en primer lugar la palabra a la maestra Alejandra Díaz Esparza. Ella tiene la formación de psicología por la UNAM, cuenta también con diplomados en criminología por la División de Educación Continua también de la UNAM y otro diplomado en psicoanálisis por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cuenta con más de 7 años de experiencia en centros federales de rehabilitación social en funciones de psicología. Y desde hace 11 o más años colabora en el programa de educación superior para centros de reinserción social del Distrito Federal, del PESA, de aquí de la universidad. Y es actualmente la responsable de toda la gestión administrativa del programa. Ale, bienvenida, te doy la palabra. Muchas gracias, Rogelio, doctor Ariosto, por la invitación. Bueno, pues les voy a platicar un poco cómo inició este proyecto o este programa, que pues ya tiene 20 años de existencia en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es el único programa que tiene pues una matrícula de estudiantes por atender y justo dentro de los centros de reclusión. ¿Cómo fue que inició el PC? Pues un grupo de personas privadas de libertad solicitaron al entonces director ejecutivo de prevención y reinserción social, ahora ya con un nivel de subsecretaría, que les dieran oportunidad de cursar la licenciatura en Derecho o en alguna otra formación, pero de manera gratuita, porque dentro de los centros de reclusión había algunas opciones de cursar la licenciatura, pero era con costo para ellos.
Era con la Universidad de San Luis Potosí y con la Universidad Humanitas. Y bueno, obviamente no resultó estas experiencias de educación superior por el costo que tenía para la población. Entonces se acercan a la universidad y pues bueno, nuestra universidad con este lema nada humano es ajeno, con esta sensibilidad de atender principalmente a los sectores más desfavorecidos, es que decide pues hacer un convenio de colaboración. Nos pasa la siguiente. Aquí bueno, en esta foto pueden, es un recuerdo de esa firma de convenio. Fue el ingeniero Manuel Pérez Rocha y el licenciado Antonio Azael Ruiz quienes firman este convenio de colaboración el 13 de diciembre de 2004. Y bueno, ya tenemos otro convenio que se firmó después de varios años, el 13 de diciembre de 2017. Evidentemente cada institución tiene sus objetivos, tiene obviamente sus objetivos para atender a la población penitenciaria. Mientras que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario pues busca la reinserción social, nosotros buscamos que los estudiantes ejerzan su derecho a la educación. Eso es básicamente lo que la universidad busca, que ellos puedan acercarse de manera libre y pues gratuita a esta educación formal. Ahora iniciamos nosotros las actividades el 18 de abril de 2005 y el año pasado justo en este espacio pues estábamos celebrando los 20 años del programa. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el objetivo principal del programa? Ejecutar programas de educación superior y diversas actividades de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión universitaria mediante los mecanismos de coordinación que la UACM y la Subsecretaría acuerden analizar, desarrollar y establecer en beneficio de la población que se encuentra en los centros de reclusión enlistados en la cláusula tercera. Bueno, ¿cuáles son estos centros de reclusión? Más adelante lo vamos a comentar. La que sigue, por favor. Aquí, bueno, enlistamos los compromisos que la universidad realizó en este convenio y el principal es ofrecer a la población privada de la libertad que se encuentra en los centros de reclusión una opción educativa del mismo nivel académico y bajo los mismos criterios que los que se brindan en los diversos planteles. Esto es realmente trascendente porque es una educación presencial. Yo creo que eso ha hecho toda la diferencia, el que los profesores entren a los centros escolares, porque bueno, cada centro penitenciario tiene un espacio donde se brindan actividades escolares desde alfabetización hasta universidad, bueno, a partir ya de que formalmente la UACM entró, porque les digo, las otras experiencias eran a distancia y bueno, no dan el mismo resultado justo. Entonces la universidad a eso se comprometió. De principio, bueno, la población quería la carrera de Derecho y pues no la había dentro del catálogo de las licenciaturas y ingenierías que tiene nuestra universidad. Entonces, con un grupo de profesores se empezó a trabajar en el plan de estudios de la licenciatura y bueno, fue así como la carrera de Derecho pues inició dentro de los centros penitenciarios. También se ofertó la que es la carrera de Ciencia Política y Administración Urbana y la carrera de Creación Literaria. Pero evidentemente por la condición en la que ellos se encuentran, pues la carrera de Derecho es la que más se solicita. Ahora, bueno, al transcurso de los semestres nos encontramos con la libertad de muchos de nuestros estudiantes y la necesidad que había de que ellos continuaran su carrera en el exterior. Muchos otros no querían estudiar Derecho y pues sin problemas se pudieron instalar en cualquiera de nuestros planteles y en otras licenciaturas o ingenierías, pero los que sí querían Derecho, pues fue de principio un choque no muy fuerte tanto para PCER como para los docentes,
porque pues de hecho los docentes no tenían ni siquiera un cubículo, un espacio donde pudieran estar, daban las clases de derecho dentro de reclusorios. Entonces, bueno, se inició un grupo piloto en el plantel Centro Histórico y bueno, a los estudiantes les parecía muy bien porque pues estaban cerca de los juzgados, había posibilidad de que ellos ahí pudieran estar inmersos en ese ambiente. Y pues bueno, las condiciones en el plantel, como es muy pequeño el plantel, ya después se decidió que la carrera se fuera a plantel Cuautepec. Y con ello, bueno, pues toda la planta docente de Derecho que era del PCER, pues se fue al plantel Cuautepec. Pero bueno, afortunadamente los profesores siguen apoyando al programa y pues dan clase tanto en PCER como en plantel Cuautepec. Aparte de los profesores de ciclo básico y de ciclo de integración, como es el caso del doctor Ariosto, que pues desde hace muchos años nos vienen apoyando con esta formación de nuestros estudiantes. La que sigue, por favor. Y bueno, nuestra misión es justamente ejecutar estos programas de educación superior, que nuestros estudiantes realmente se sientan parte de la comunidad de la UACM, y pues nuestra visión es ser un referente, no nada más a nivel local, sino también a nivel nacional, de este tipo de experiencias universitarias, para que en otros espacios también se pueda contar con esta posibilidad. De hecho, hemos recibido correos electrónicos, llamadas telefónicas de familiares e incluso de la misma población que se encuentra en otros espacios penitenciarios dentro del país, donde piden pues que justo se les dé también la educación superior. Entonces, pues creo que hay mucho trabajo por hacer al respecto. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les pusimos un mapa de ubicación de los centros penitenciarios. Pues la mayoría, como nos damos cuenta, los centros pues más poblados se encuentran en la alcaldía de Iztapalapa. Encontramos 3 centros penitenciarios aquí a 5 minutos de plantel Casa Libertad, que es el Centro Femenil de Reinserción Social, el Centro Varonil de Reinserción Social, la Penitenciaría de la Ciudad de México y el Reclusorio Oriente, que está igual a 5 minutos del plantel San Lorenzo de Sonco. Tenemos también 2 centros que atendemos, que es el Reclusorio Sur y el Reclusorio Femenil de Tepepan, que bueno, actualmente no tenemos ahí un grupo, pero son centros que se encuentran en la alcaldía Xochimilco, bueno, un poco más cerca de San Lorenzo de Sonco. Todos estos centros, serían 6, iniciaron actividades en 2005, y el plantel que se encuentra en la alcaldía Gustavo Madero, que es el Reclusorio Norte, inició actividades en 2007. Esto fue hasta que se abrió el plantel Cuautepec, porque pues justo los profesores de San Lorenzo de Sonco, de Casa Libertad, Centro Histórico, se les hacía muy complicado ir hasta el norte de la ciudad. Entonces, afortunadamente se abrió el plantel Cuautepec y pudimos atender también este centro. Y si se dan cuenta, pues siempre la universidad vinculada, ¿no?, a los centros de reclusión, porque también el plantel Cuautepec está a 5 minutos de Reclusorio Norte. La que sigue, por favor. Bueno, aquí igual enlistamos los centros y también mencionamos siempre los centros escolares. Para nosotros es muy importante eso, que los documentos y toda la información que a nuestros estudiantes se les entrega salga con el nombre del centro escolar. ¿Por qué? Porque también hay que respetar la confidencialidad que ellos tienen. Ellos en muchas ocasiones sus documentos los requieren para alguna situación fuera de los centros penitenciarios, pero bueno, también obviamente esto le sirve para cuestiones judiciales y demás. La que sigue, por favor. Aquí les puse igual una serie de números que, bueno, hablan un poco de esta historia del programa. Se han atendido 22 generaciones de estudiantes, se han otorgado 1.515 matrículas, 198 son mujeres y 1.317 hombres. Se han titulado 108 estudiantes de PCER, 105 en Derecho, 3 en Ciencia Política y Administración Urbana,
y de ellos son 17 mujeres y 91 hombres. Obviamente no todos se han titulado adentro, varios de ellos ya obteniendo su libertad lo han hecho a través de diplomados o también a través de tesis. Ahora también tenemos 93 egresados con certificado de terminación de estudios, son 88 en Derecho, 7 en Ciencia Política y Administración Urbana y 2 en Creación Literaria. Y han participado un total de 447 profesores a lo largo de todos estos 20 años de programa. Imagínense lo que implica pues el organizar, toda la logística que se tiene que realizar para que los profesores pues entren y también ellos pues se sientan seguros al interior de los centros. De hecho, bueno, el PESER cuenta con una plantilla de personal administrativo que justo, bueno, lo que nos corresponde es darles una inducción a los profesores, acompañarlos hasta que ellos ya se sientan confiados en entrar y salir de los centros penitenciarios y dar la atención integral a los estudiantes, desde todo lo que ustedes como estudiantes requieren, pues el PESER lo vincula o lo gestiona con las distintas áreas de la universidad, como es registro escolar, certificación, becas, porque también nuestros estudiantes tienen la posibilidad de obtener una beca, ya sea de estudios de licenciatura, de servicio social, para la elaboración de tesis, de impresión de tesis. Entonces muchos de nuestros estudiantes se han visto favorecidos con estos apoyos y eso les ha permitido pues dedicarse un poco más de tiempo a la universidad, porque a veces uno considera que dentro de los reclusorios pues ellos no tienen actividades y realmente estamos en un error, ¿no? Realmente tienen muchísimas cosas que hacer y más si ellos aspiran a tener un beneficio de libertad. Entonces tienen que hacer actividades deportivas, tienen que ir a algunos cursos de psicología, tienen que ir a cuestiones de salud, o sea, son varios rubros que tienen que cubrir para poder obtener un beneficio de libertad anticipada. Entonces, y evidentemente también trabajar para poder costear sus gastos dentro de los centros penitenciarios e incluso apoyar a sus familias. Entonces, bueno, el que ellos puedan obtener, por ejemplo, una beca, pues es realmente un aspecto muy, muy importante. Y bueno, evidentemente también como estudiantes universitarios tienen que cumplir con actividades como servicio social, que es un requisito fundamental para que puedan acceder ya al proceso de titulación. La que sigue, por favor. Bueno, aquí igual les pusimos algunos rubros que tienen que ver con las bibliotecas. Dentro de los centros penitenciarios no se cuenta con internet y bueno, los profesores hacen un gran esfuerzo por elaborar las antologías que también, bueno, se fotocopian y se llevan a los estudiantes para que ellos cuenten con los materiales necesarios para sus estudios, y también la universidad ha previsto pues llevar materiales, digamos, libros. También se ha buscado llevar en CD pues algunos materiales digitales. Y bueno, también hay espacios como salas de lectura, se les dan talleres para que sepan utilizar también, digamos, las computadoras y el servicio de referencia y bibliografía. Aquí igual les pusimos un cuadro con los materiales con los que se encuentran dentro de los reclusorios. Pues el año pasado logramos realmente algo pues significativo, que el Consejo Universitario aprobara la asignación de 140 computadoras nuevas, porque siempre, bueno, nos daban lo de reuso, lo que ya en la universidad nadie quería o lo que iban cambiando era lo que nos daban para el PESER. Pero en esta ocasión fue muy sensible el Consejo Universitario y pues nos dieron computadoras nuevas para cada uno de los centros penitenciarios. Entonces los estudiantes realmente ya tienen pues buen equipo para que puedan realizar desde sus trabajos escolares, su tesis, servicio social. Por ejemplo, muchos de ellos hacen su servicio social en el programa Letras Habladas, que es un programa pues igual vinculado en esta parte con el PESER, para que nuestros estudiantes pues puedan liberar el servicio social.
Y bueno, también se cuenta con proyectores, pantallas de proyección y grabadoras como materiales de apoyo, dado que, pues, como les comento, también no contamos con internet, pero los profesores, la verdad es que tienen una serie de estrategias para poder hacer que los estudiantes, pues, de la mejor manera puedan aprender y puedan socializar los conocimientos. La que sigue, por favor. Ahora, a mí siempre me gusta comentar, más allá de esos números que pues son fríos y que no nos muestran mucho de lo que implica llevar la universidad a los centros penitenciarios, para nuestros estudiantes lo reitero, es el que tengan el derecho a la educación sin importar su condición de personas privadas de libertad. También esto les permite justo socializar e interactuar con profesores y compañeros. Se genera una comunidad de UASMitas, realmente ellos asumen ese papel de que son universitarios y son de la UASM. Muchos de ellos, yo no sé cómo lo hacen, pero tienen sus playeras con sus logos de UASM. Cada cosa que nosotros le llevamos, hasta un separador que tenga el logo de la UASM, pues ellos de verdad lo valoran mucho, lo utilizan. Por ejemplo, un folder, todo lo que sea identitario para ellos es muy importante. También les permite adquirir herramientas de transformación profunda que impacten a nivel personal y social, que se traduce en libertad mental y crecimiento personal. Esto también evidentemente amplía sus perspectivas laborales. Muchos de ellos pues ya tenían otras carreras universitarias o su vida giraba en torno a otros ámbitos digamos, laborales y sociales, pero bueno, esto amplía y muchos de ellos se dedican justo al derecho, no nada más desde afuera, desde adentro también, pues muchos de ellos ahí realizan muchas actividades jurídicas. Este es un dato importante también. Hemos observado una reducción de la reincidencia. En el PCEP tenemos la estadística de menos de 1% de estudiantes de UASM que regresan nuevamente a reclusorios, o sea, es mínimo, es casi nulo. Y esto también mejora su capacidad de relacionarse con sus familiares y cambia positivamente la percepción incluso que su familia tiene sobre ellos. Continuamos. También les da la posibilidad de obtener una beca, como lo comentamos aquí, para distintas actividades escolares, incluso también acceso a seguro facultativo. Muchos de nuestros estudiantes han tenido la necesidad de que los atiendan médicamente y bueno, ellos mismos lo han comentado dentro de los centros penitenciarios, lo que es el servicio médico es muy limitado. Solamente, bueno, se cuenta con un consultorio médico y también, por ejemplo, en Tepepan es el hospital de reclusorios, pero ahí, bueno, no hay todas las especialidades y también es una pequeña torre médica que pues no puede dar abasto. Imagínense, por ejemplo, en un reclusorio si hay 15,000 personas y que muchas de ellas necesiten atención médica, es complicado, pero los llevan a distintos hospitales también del sector salud, pero al ser universitarios ellos pueden acceder al seguro facultativo del IMSS. También obviamente beneficios de preliberación, defensa de sus derechos, sus conocimientos les han ayudado a obtener su libertad o la de otros compañeros y continuar sus estudios en libertad, ampliando la oferta académica, lo que comentábamos hace rato. Continuamos. Para la comunidad, yo creo que los beneficios son los siguientes: nuestros estudiantes con mayor preparación contribuyen a la formación de otras personas privadas de libertad. Muchos de ellos son incluso asesores dentro de los centros penitenciarios de otros niveles que son desde alfabetización, primaria, secundaria, incluso dan cursos de distintas formaciones y bueno, el ser universitarios evidentemente también les amplía esa posibilidad. Defensa de derechos de otros compañeros, personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario también estudia en la UASM. Siempre nos preguntan, bueno, ¿y a nosotros cuándo? Y nosotros les damos información, pero pueden acceder a la convocatoria que está abierta para ustedes y ellos, bueno, se llegan a inscribir y muchos, bueno, ya son también parte de la comunidad de la UASM.
e incluso también familiares de nuestros estudiantes se han visto motivados para continuar sus estudios y también se han inscrito a nuestra universidad. Continuamos. Bueno, yo también quise poner un rubro para los docentes. Yo también considero que para los profesores que han tenido esta, no sé, la verdad, tomar esta decisión tan importante de dar clase en centros penitenciarios, esto les ha permitido a ellos desarrollar estrategias pedagógicas, innovación ante limitaciones del sistema penitenciario, tener una motivación a una preparación continua, porque ellos siempre nos dicen que pues los estudiantes los hacen salir de su zona de confort, que los estudiantes del PECER pues los retan, a veces les piden más de lo que pues ellos pensaban abarcar dentro de las clases, y esto les permite a ellos pues prepararse más y llevarles más información a nuestros estudiantes. También fortalece su misión y sentido profesional en su rol de cambio social. Crecimiento en inteligencia emocional y empatía. Nuestros profesores realmente necesitan tener ese perfil de personas empáticas y sensibles ante esta situación. Y bueno, tienen una mejor gestión de estrés y manejo de conflictos, porque bueno, igual que ocurre afuera, ¿verdad? Pero adentro también llega a pasar que a veces los debates se acaloran ahí en las clases, y pues los profesores asertivamente saben cómo manejar estas circunstancias y amplían también su perspectiva y su creatividad como investigadores. Muchos de ellos también, como el doctor Ariosto, que pues tienen investigaciones acerca del PECER y que creemos que más adelante pues va a salir un gran número de investigaciones al respecto. Lo mismo que ocurre con las tesis, realmente ya tenemos ahí un importante repositorio de tesis de estudiantes de PECER, que bueno, aquí en el sitio de memoria nos hicieron favor de tener una de las celdas está dedicada al PECER, y se pusieron fotografías de algunas de las tesis que nuestros estudiantes han realizado y que ustedes pues ya pueden también consultar dentro de los repositorios de la UACM. Entonces, pues hasta aquí dejaría mi intervención, no sé cómo estoy de tiempo. Hay muchas cosas que platicar sobre el programa, pero bueno, a grandes rasgos esto es lo que ocurre. Gracias. Antes de pasar a las preguntas o comentarios, me gustaría poder juntar las dos ponencias del PECER y después hacer los comentarios y preguntas, ¿no? Entonces, le daríamos la palabra al doctor Ariosto, que él tiene la formación como pedagogo, ¿sí? Y además forma parte de la planta docente del cartel Casa Libertad, de la Academia de Cultura Científica Humanística, y tiene varias publicaciones sobre su trabajo en el PECER, fundamentalmente ligadas a lo que es la conformación de las identidades y los procesos educativos dentro de la educación carcelaria. Entonces, pues, le damos la palabra al doctor Ariosto. Gracias, Carlos. Me voy a parar porque no traigo impresión de la presentación y así no me pierdo. Y aprovecho para que Gustavo se integre a la mesa de una vez. Nos va a hacer favor de participar en el conversatorio. Bienvenido, Gustavo. Les voy a hablar desde mi experiencia como docente investigador del PECER, que ya son más o menos 18 años, algo así. Y me permití hacer una serie de reflexiones sobre lo que tendríamos que hacer hacia adelante respecto al PECER, después de ver lo que ha hecho durante 20 años. Entonces, empezamos. Una es... ¿qué es lo que tendríamos, qué es lo que nos falta hacer en el PECER actualmente? Una, evaluar los resultados
Ya tenemos datos, cuántas matrículas, cuántos egresados, cuántos titulados, cuántos están en proceso de elaboración de tesis, etc. El tema es, estos egresados, cómo se están insertando en el mercado laboral, desde qué concepción del derecho o qué tipo de práctica del derecho se están insertando. Eso no lo sabemos. Y hay ya un buen número de abogados, y sí sería muy interesante, porque no es lo mismo estudiar derecho desde la concepción tradicional de una profesión liberal que busca el ejercicio propio, buscando beneficios personales, a alguien que pasó por la cárcel, que gracias a un abogado muchas veces fue sentenciado de una manera más punitiva, a alguien que estudió derecho en la cárcel. Sería muy interesante ver cuál es la concepción de ellos. Y este es un tema que ustedes, estudiantes de la universidad, podrían ir atendiendo. Ale nos dice, menos del 1% de nuestros estudiantes regresa a los centros penitenciarios. El promedio de reincidencia es de 40%. De cada 100 personas que salen de la cárcel, 40 regresan. En nuestro caso es, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que provocó esta no reincidencia? El estudio, la reconformación de la identidad, las herramientas. ¿Qué es lo que permite eso? La manera de reinsertarme en la sociedad. ¿Cómo se da? Y eso no lo tenemos. Tenemos el dato, pero no el cómo. Y bueno, dentro de la cárcel aprendemos a desarrollar estrategias pedagógicas, metodológicas. Sobre la marcha vamos desarrollando esto, no lo hemos sistematizado. Ese es un campo de investigación también. La otra, el otro tema a investigar. Nuestro modelo educativo está acorde a la concepción de la cárcel actual. La administración penitenciaria cambia muy rápidamente y tiene que ver con los cambios de gobierno. Tenemos un gobierno de izquierda, por llamarle de un modo, pero tenemos una cárcel de derecha. Una cárcel que su visión sigue siendo la de vigilar y castigar, como diría Michel Foucault. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque hay un gobierno que está muy preocupado. La presidenta ha dicho, hay que atacar las causas, y esa es muy buena política, pero dentro de la cárcel no se están atacando las causas, y la educación es una forma de atacar las causas dentro de la cárcel. Y la otra que me parece aún más importante, y todos los compañeros que han pasado por el PECER y toda la demás gente que ha pasado por el sistema educativo dentro de la cárcel, ¿qué dice al respecto? ¿Cómo viven la educación dentro de la cárcel? Y eso es algo que todavía nos falta por conocer y por averiguar. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Pienso que hay algo que tendríamos que volver a elaborar, un diagnóstico del PECER. Hace 18 años hicimos una investigación, creencias, perspectivas y expectativas de la formación universitaria en contextos de reclusión, hace 18 años. Y mi duda es, ¿seguirá siendo válida esa información? ¿Nos dirá lo mismo hoy en día o nos dará otra información? Y esa es una deuda que tenemos, pero que ya por las dinámicas es bien difícil hacer investigación hoy en día. Pero para ustedes universitarios que están en proceso de formación, que están pensando en los temas de tesis, pues hay un montón por ahí que podrían ir trabajando.
Creo que también tenemos que ver lo que ha funcionado del PECER y compararlo con otros modelos exitosos, no nada más en nuestro país, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en Colombia. Hay modelos que han funcionado muy bien. ¿Qué los hace funcionar? En Colombia, por ejemplo, hay un centro penitenciario en donde los estudiantes tienen acceso a Internet y han estudiado hasta posgrados gracias a que tienen acceso a Internet. ¿Por qué en la Ciudad de México no podemos hacer eso? Ale, no saben todo lo que batalló para poder ingresar las 150 computadoras al centro penitenciario. Fue terrible desde el centro penitenciario, desde nuestra universidad. No se imaginan lo que ha sido tratar de meter Internet al centro penitenciario. Ale ya en algún momento nos comentará de eso. ¿Qué falta por hacer? Si ustedes revisan todos los documentos de nuestra universidad, van a ver que cita el programa, pero curiosamente el programa, el PECER, no tiene una estructura administrativa en ningún documento. ¿Qué significa eso administrativamente? Que una instancia que presumimos como universidad, que es el programa más bonito de nuestra universidad, en los documentos oficiales no aparece, solo aparece nombrado. Cómo está organizado, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus competencias, de quién dependen, cuánta gente hay, cuántos recursos se le va a asignar, no aparece. Y eso es bien delicado, porque esto puede significar que de un día para otro desaparezca el programa, porque lo que no está escrito no existe en teoría, ¿no? Eso es una complicación interna. Desde el PECER sabemos lo que estamos haciendo, pero en estas nuevas dinámicas sociales, ¿no sería importante integrar a gente de la sociedad civil a verificar cómo trabaja el PECER, a que sepan lo que hace el PECER, a que sean portavoz del PECER? El tema de las universidades es que nos encerramos en nosotros mismos y dejamos de lado que hay otras instancias que bien podrían colaborar y participar con nosotros, y eso no lo hacemos. Creo que podría ser una fortaleza muy importante que tuviéramos una instancia externa que diga: el PECER está haciendo esto, ni juez ni parte, alguien externo a nosotros y que pueda dar cuenta de lo que hacemos. Ya no solo sería nuestra voz, sino alguien externo. Entonces yo creo que hay mucho por documentar, mucho por actualizar, y que esto, en el caso de los estudiantes que están buscando temas de titulación, podría ser parte de... el señor comentaba, ¿por qué los jueces, las policías no trabajan como debería de trabajar? Estigmatizamos también a un sector. Pensar en ir a trabajar a una institución como la Subsecretaría del Sistema Penitenciario o la policía, decimos ir a trabajar con los cerdos, como coloquialmente se les conoce. No. Y entonces, si queremos cambiar una institución, ¿quién va a trabajar en ella? Si queremos mejorar las instituciones, ¿que los universitarios no es parte de su responsabilidad también trabajar en ello? Entonces, son como de las cuestiones que tenemos que ir organizando en nuestra cabeza. La siguiente diapositiva, por favor. Hay un montón de temas, si lo pensamos por colegios, hay un montón de temas que podrían trabajar. Comentaba la maestra, por ejemplo, siempre se ha pensado que la cárcel tiene que ser un espacio de castigo. Pues cuando vemos en otros lados,
Chiapas, en Oaxaca, comunidades indígenas, en donde su modelo es, bueno, ¿cómo le vamos a castigar a este compañero que cometió un delito? Pues no va a ser con la cárcel, va a ser realizando trabajo comunitario, va a ser observado por la comunidad, vamos a asignarle a una especie de tutor para que lo vuelva a reinsertar en nuestra comunidad. No hay que castigar, hay que reintegrar nuevamente. Entonces, pensar en otros tipos de justicia también es muy importante. En Sudáfrica, después del apartheid, tuvieron que replantearse cómo vamos a hacer para volver a ser un solo pueblo, blancos y negros, después de tantos agravios que sufrimos. ¿Cómo vamos a reincorporar a este sector de los blancos dentro de nosotros? Justicia restaurativa. Y hay un montón de ejemplos. Pero tenemos que ir a ver más allá de lo que tradicionalmente vemos y pensamos como justicia. ¿Sí? No tiene que ser necesariamente castigando, hay otras formas de hacer justicia. Políticas públicas. Todos los centros penitenciarios, por ejemplo, tienen un centro escolar. El problema es que el centro escolar, ¿quién creen que lo administra? ¿Quién es responsable del centro escolar? Pues los encargados del centro penitenciario, no es la SEP, que en principio cualquier centro escolar debería de ser regulado, administrado por la Secretaría de Educación. Cuando una institución se inserta en otra, lo que va a pasar es que yo no voy a ver estudiantes como es en un centro escolar, en un centro penitenciario. Yo voy a ver a delincuentes, voy a ver a reos, a internos. No veo estudiantes y ahí tenemos un problema. Y eso tiene que ver con políticas públicas. ¿Quién hace las políticas públicas? ¿Quién promueve las políticas públicas y de quién tendría que ser corresponsabilidad? Entonces tenemos que pensar cómo incidir como universidad, como universitarios en este tipo de aspectos. Siguiente diapositiva. Que ustedes ingresen a una cárcel les va a permitir confrontarse con sus propios prejuicios. Es lo que nos pasa a todos los que vamos a la cárcel. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué va a pasar? Y me obliga a replantearme, ¿qué hago? ¿Para qué lo hago? Entonces, como estudiantes es muy importante que tengan una relación con este sector, porque finalmente son universitarios, son ciudadanos que perdieron el derecho de tránsito y el derecho a votar y ser votado. Fuera de eso no perdieron ningún otro derecho, pero en este imaginario colectivo la idea es hay que castigar. Y si no confrontamos lo que hace el castigo en la gente, va a ser muy difícil que nos movamos de este lugar. Para todos, para estudiantes y para profesores, he de reconocer que no todos nuestros profesores se animan porque, pues sí, da escalofrío de repente ingresar a un centro penitenciario. Pero lo que obtiene uno personalmente de estos espacios es mucho más. Gracias. Pasamos a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, para los estudiantes de salud y nutrición, la cárcel es un espacio privilegiado para investigación de largo plazo, para abordar problemáticas de educación comunitaria, de educación en salud, de prácticas de salud. No nada más para los compañeros de ciencia política o de derecho, para también los compañeros de nutrición y promoción de la salud. Es un espacio muy importante. En Argentina, en una de las cárceles, se da también la carrera de promoción de la salud.
A veces pensamos que requerimos espacios particulares, no necesariamente. Una cárcel donde haya hacinada tanta gente es un problema de salud permanente. Y en la medida en que empoderamos y educamos a la gente para hacerse cargo de su salud de manera individual y colectiva, estamos atacando problemas muy serios y estamos reduciendo el costo aún de las cárceles. Siguiente. Les voy a comentar, perdón, ¿puedes pasar a la anterior? No, siguiente, ahora sí, perdón. Les voy a comentar, como investigadores, de repente, yo desde mi experiencia lo que veo es que producimos para el autoconsumo. Elaboro investigación para los 3 o 5 gatos que trabajan el tema de cárceles. Y creo que ese es un problema muy serio como universitarios, porque nuestra población meta tendría que ser la ciudadanía, no los propios investigadores, no las propias universidades. Es la ciudadanía, porque en la medida en que la ciudadanía empiece a cambiar su percepción de lo que sucede en las cárceles, los prejuicios, las valoraciones que hagamos de quien esté en la cárcel puede cambiar. Y les voy a platicar, al parecer se han acercado gente, últimamente mucha gente de Estados Unidos, esta compañera Vanessa Gelman, que viene a trabajar con nosotros y a buscar un espacio de trabajo conjunto, y que para ella, que trabaja en Folsom, es muy importante lo que hace un programa como el PCR. Y aquí es bien curioso, porque desde afuera de nuestro país el PCR es un programa icónico, lo que no sucede con nuestra propia universidad o en nuestra propia ciudad. Vienen a buscar el contacto. Extrañamente no entendemos por qué no se ha establecido un convenio con estas otras universidades e instituciones que se encargan de hacer investigación y de promover la educación en cárceles. Pero una es Menesa, ¿quiere cambiar, por favor? Otra es Bas Dressinger, que trabaja en Nueva York, que también ha buscado el trabajo conjunto con nuestra universidad y que sigue en stand-by. La siguiente. La otra es el compañero Dani Murillo. Él es un ejemplo claro. Él estuvo en la cárcel, estudió una licenciatura en la cárcel, y dentro de la cárcel, una vez que se gradúa, empieza a promover que otros internos se incorporen a los sistemas de bachillerato y luego a los de educación superior. Y él ha hecho un trabajo extraordinario en Berkeley. Y viene y reconoce al PCR como uno de los pocos programas que hace un trabajo extraordinario, y también sigue en stand-by. Institucionalmente les decimos, ay, gracias por todo esto, pero ahorita no podemos atenderlos. No es una cuestión del PCR, hay una jerarquía en nuestra universidad, hay instancias que son responsables de establecer convenios, canales de comunicación, y uno dice, ¿por qué si nos buscan no hemos podido crear lazos de trabajo conjunto? Eso es un tema institucional, eso es un tema de políticas públicas, de políticas universitarias. ¿Quieres cambiar? Algo que me parece muy interesante de Dani y de los otros compañeros es que ellos están promoviendo la difusión de los efectos de la cárcel, no por parte de los investigadores universitarios, de los expertos, de los que son aprobados para hablar, es de la propia gente que ha estado en la cárcel y que ha pasado por sistemas educativos, que para ellos esa es la voz importante.
Y yo creo que lo que hace el sitio de memoria es bien importante, porque no nos invita principalmente, o no somos los invitados principales, es la comunidad de Santa Marta, son los compañeros del PECER los que vienen a dar su testimonio. Ellos me parece que son los importantes, no los universitarios, que hablamos a veces de manera tan académica, tan acartonada, tan especializada, y que al hacer esto dejamos afuera a un montón de gente que tendría que ser nuestro objetivo meta. ¿A quién tenemos que educar? ¿Con quién tenemos que trabajar? Con la ciudadanía, no entre los especialistas universitarios. Esto es mi visión, es desde lo que he visto, desde lo que me he dado cuenta en este medio. Yo digo, pues lo importante son las voces de los compañeros que han estado allí. Yo puedo hablar mucho, sí, pero no he pasado por eso. Es la trayectoria y de dar constancia de qué hace la educación en un sistema penitenciario, pero quienes lo han vivido principalmente. Yo creo que ahí tenemos que repensarnos como universidad. Y esto lo que hace el sitio de memoria histórica es bien importante, porque en pocos lados se da la voz a los que son los verdaderos ejes de estas prácticas. Y bueno, pues con esto cierro para que podamos tener un ratito de plática antes de pasar a conversar. Bueno, pues ya lo dijo el doctor Ariosto. Tenemos aquí a 4 de los principales protagonistas de este programa. Entonces, me gustaría saltar un poco lo que teníamos programado para darles directamente la palabra, que ellos empiecen a compartirnos sus experiencias y después cerremos con un conversatorio, con preguntas, comentarios sobre las experiencias que ellos nos puedan brindar en este momento. Así que yo les dejo la palabra, ustedes decidan quién empieza, quién sigue, ustedes organícense y los escuchamos con mucho gusto, con mucha atención y esperamos aprender mucho de ustedes. Ustedes tienen la palabra. Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Muy buenas tardes a nuestras autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y del PECER en particular. Alejandra, muy buenas tardes. Un gusto verlos otra vez, Agustín. Buenas tardes, Agustín. Nos sentimos en casa. Gracias por esta invitación. Mi nombre es Argenis Alejandro de León Alarcón. Soy egresado muy orgullosamente de nuestra universidad, del programa PECER. Hace 3 años me titulé en la universidad. Yo estuve privado de la libertad personal en 2 reclusorios de esta Ciudad de México. Primero estuve en el reclusorio preventivo Guarujil Oriente, a donde me ingresaron inicialmente, y después por la actividad de defensa de derechos humanos que realicé en el interior del reclusorio, fui trasladado al reclusorio preventivo Guarujil Sur de esta misma ciudad. Sin embargo, allá también llegué a defender derechos humanos, ¿no? Y ya no me pudieron trasladar a otro lado. Pero bueno, orgullosamente egresado de la universidad,
Aunque anteriormente yo ya contaba con estudios previos de Derecho, mi vida fue en comunidad, en el estado de Chiapas fui criado y luego vine a buscar oportunidades a la Ciudad de México para trabajar y estudiar, ¿no? Por eso es que intenté estudiar 4 veces la carrera. Desgraciadamente pensaba yo, como muchos de ustedes quizás aquí, con el debido respeto, ¿no?, de que a mí jamás me va a pasar. Todos somos sospechosos cuando la ley dice lo contrario, que a todos se nos presume la inocencia, ¿no? Y no nos preguntamos qué sigue hasta cuando estamos arriba de una patrulla, ya te tiene el policía en el piso sometido o te tiene con las esposas en las manos, ¿no? Entonces, todos los días hay que andarnos con cuidado, que no tenemos que vivir también en una psicosis, ¿verdad? Pero no se olviden de esto, todos somos sospechosos. Y ya lo dijo Michel Foucault, ¿no? Y lo dijo la maestra que estaba hace un momento aquí dando su exposición, la antropóloga. Ella manejó algunos temas acerca de la cárcel, dentro de ellos ella se hizo la pregunta: ¿a quién se castiga? Se nos castiga a todos. Se nos castiga a todos. A muchos se nos castigan dentro de unas prisiones, pero a otros se nos castiga fuera, dentro de la sociedad. Con el debido respeto, si muchos no piensan igual, pero la misma sociedad es una cárcel, ¿no? Nada más que las prisiones son una cárcel chiquita, en donde muy pocos están ahí hacinados, amontonados, pero muchos viven más presos en libertad que los que viven privados de la libertad, ¿no? Entonces, ¿a qué me quiero referir con ello? Se los dejo de tarea a cada uno de ustedes, ¿no? Pero una pregunta que yo quisiera hacer acerca del tema que la maestra antropóloga comentaba es más bien: ¿quién castiga? Porque ¿cuántos de los políticos que no conocemos más que por la televisión, y de los que sí sabemos que cometen actos de corrupción, ¿no?, delitos, si nos vamos al extranjero, Donald Trump, con todas las evidencias que han salido, y es presidente de los Estados Unidos y haciéndole la guerra a Irán y a otros países allá en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta ¿qué se castiga? ¿A quién se castiga? ¿Y quién castiga? ¿Quién le dio el derecho a castigar en ese sentido? ¿No? Bueno, entonces, con base en mi experiencia particular, les comentaba que yo ya tenía 4 veces antes de ingresar al reclusorio, que me ingresaran al reclusorio, estudios previos de Derecho. Fue por ello que cuando me detuvieron y me ingresaron a un reclusorio, yo me opuse a aceptar la condición en la que se me estaba poniendo por parte del Estado, ¿no? Me ingresan al reclusorio y vivir el ingreso al reclusorio es para muchos podría decirse que es un trauma. Sin embargo, yo tuve que preguntarme lo que en algún momento se preguntó el que escribió un libro, ¿no? Y que decía, pues ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo voy a tomar lo que viene encima de mí? Si de rodillas, de pie, con la cabeza hacia abajo, con la frente hacia arriba, ¿de qué manera voy a tomar lo que viene sobre mí? Cuando ingresas a un reclusorio, lo primero que hacen las autoridades es cortarte el cabello, cortarte la ropa para someterte. Y no de manera física, de manera física ya estás sometido, ¿no? Te cortan la ropa para humillarte, te cortan el cabello para despojarte, como dice Michel Foucault, despojarte de tu personalidad, de tu ser, de tu esencia. Ese es el sometimiento psicológico que hace el sistema. Me ingresan al reclusorio y yo desde ese momento tomé la decisión de no arrodillarme. Y no me cortaron mi pantalón, no me cortaron el cabello, me ingresaron y empecé a defender derechos humanos. En dos ocasiones me puse en huelga de hambre, ¿no? Ahí para defender mi inocencia. Estuve privado de la libertad casi 9 años en los reclusorios, y aún tengo la oportunidad todavía por combatir en un tercer amparo mi inocencia, y ya estoy aquí afuera, ¿no?, como abogado. Puedo decir mi frase: el sistema me encarceló, me encerró para estudiarme, pero yo salía de mi jaula para estudiar a ese sistema que me encerró.
y ahora soy abogado. Y ahora me toca defender con la ley en la mano y con los conocimientos que adquirí gracias a otras escuelas y en particular más ahora últimamente al PESER, que me dio la oportunidad, y la beca también, eso sí es cierto, ¿no? Que me proporcionó la beca para continuar con mis estudios y concluirla. Ahora estoy aquí afuera nuevamente en la sociedad, defendiendo derechos humanos, defendiendo derechos constitucionales como abogado. Entonces, esa es mi experiencia particular en relación al sistema escolarizado de la universidad dentro del programa del PESER, ¿no? Y también puedo comentarles que dentro de las prisiones hay otro tema que es muy importante y que lo toca precisamente Michel Foucault, el cogobierno, ¿no? El sistema penitenciario te pone dentro de la cárcel, pero en la cárcel también hay gobierno de unos internos contra los que también tenemos nosotros como estudiantes adentro, tenemos que luchar, ¿no? En los centros escolares se cobra para que estudies dentro de las cárceles, entonces tienes acceso a la educación solamente si pagas, pero nuestra universidad vino a cambiar ese sistema también, porque no se permite que controlen las inscripciones a la universidad los que controlan los centros penitenciarios por parte del grupo de presos que van teniendo el control, ¿no? del sistema ahí dentro. Entonces también son temas importantes que se han tocado, y ahora pues estamos aquí afuera y yo soy uno de los que me considero disponibles, Alejandra, el profe Ariosto y a nuestra universidad para cuando quieran quitarnos ese derecho humano a la educación dentro de los centros penitenciarios, porque nuestra propia Constitución establece que los derechos humanos son progresivos, más no regresivos. Así es que a la lucha cuando se intente quitar ese programa de los centros penitenciarios. Muchas gracias y les doy la palabra a mis compañeros. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Compañeros, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor Ale, Agustín. Mi nombre es Claudia Lorena de Luna Solano. Yo estuve privada de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social.